¿Qué tal? ¿Cómo les va? Esto es Minucias del Idioma, la quinta emisión ya, con mucho gusto porque cada vez tenemos más seguidores y hoy les tenemos un programa muy interesante, por supuesto como siempre arrancamos con la trivia, después tenemos una reflexión en torno a lo llamado lenguaje políticamente correcto, pero también que tiene que ver con la precisión de las palabras. En el segundo bloque haremos un listado de disparates, los saludos y por supuesto sus mensajes, sus preguntas y cerraremos con la trivia. Bienvenidos, recuerden que pueden vernos a través del portal contraparte.mx o por Facebook haciendo clic o escribiendo hoy contraparte. Y ahí podemos estar en contacto, esperemos que para mantener una comunicación permanente. Si me oyen un poquito disfónico, sucede que por la mañana estuve como invitado en el plantel 25 del Colegio de Bachilleres, en Libres. ¿Por qué razón? Bueno, porque entre otras cosas fui a impartir un taller sobre la lectura a maestros de toda la región de Libres, pertenecientes al COBAEP, es decir, fue la concentración en ese plantel y fueron de otros colegios, por ejemplo de Ciudad Cerdán, que es mi tierra, hasta donde mando un saludo, y también de Teciutlán y del propio Libres. Por cierto, en especial un saludo al director del colegio, del plantel 25, el maestro Julio César, quien, aparte de buen amigo, buen anfitrión, nos trataron de maravilla. Muchas gracias y esperemos estar pronto nuevamente por ahí. Bueno, y ahora la trivia, de una vez la vamos a plantear. Recuerden que más adelante les vamos a hacer algún obsequio, vamos a gestionar algún material, sobre todo un libro, algo que tenga que ver con este programa. Por lo pronto, prueben nada más su conocimiento del idioma. Si no pueden, bueno, recurran a un diccionario que también se vale, porque siempre se aprende. La pregunta que les tenemos hoy es acerca de la conjugación del verbo caer. ¿Cómo se maneja este verbo en esa flexión? La flexión pues tiene que ver con la tercera persona de singular del modo indicativo. Pero hay personas que no lo manejan correctamente. La opción A, el inciso A es cae, así cae, manejado en dos sílabas como palabra grave, obviamente sin tilde porque termina en vocal. La segunda opción es como si fuera un diptongo, la gente dice cae. Y la tercera opción, caí, caí, como cuando dicen los chavos, me caí que sí. ¿Cuál de las tres versiones es la correcta en términos académicos? La respuesta al final del segundo bloque, ojalá que le atinen, que acierten, apliquen su conocimiento. Verán que es muy interesante jugar un poquito al idioma. Bueno, entremos en materia. Mark Twain, el gran escritor norteamericano, creador de una de las más bellas novelas juveniles, podría decirse ahora, y famosísima sin duda. Me refiero a las aventuras de Tom Sawyer, ¿se acuerdan de esa novela? Bueno, pues Mark Twain, que además de escritor, de narrador excelente, fue un gran periodista, cuidaba muchísimo el buen uso del idioma, sobre todo un concepto que no tiene tanto que ver con el uso bonito, bello del idioma, sino él exigía precisión en el manejo del idioma. Y diseñó una frase, escribió una frase que debería de ser tomada en cuenta por los periodistas de todas partes. La frase de Mark Twain dice: la diferencia entre la palabra precisa y la casi precisa es la misma que entre el rayo y la luciérnaga. Es decir, una palabra precisa puede herir, puede ser tan certera como la luz de un rayo. Y en cambio la palabra vaga, imprecisa, seguramente confusa, es como la lucecita de una luciérnaga. Una luciérnaga nada más distrae y confunde. A veces ni siquiera es luciérnaga, una basurita que anda por ahí en el aire y que refleja la luz y la confundimos con una luciérnaga. En cambio, la luz del rayo, y que conste que Mark Twain no se refería al rayo de la lluvia, el del cielo, sino al simple rayo del alba, sobre todo cuando se despierta uno muy temprano y sale al patio, se asoma por la ventana y nos hiere la vista. Ustedes saben, ese impacto en la retina es impresionante. Esa lucecita, a esa se refería Mark Twain, y él decía que una palabra precisa es más o menos parecida a la fuerza de ese rayo. ¿A qué viene todo este preámbulo? Pues viene simplemente
a que debemos ser muy cuidadosos a la hora de elegir las palabras correctas, certeras, para no confundir. Hace unos días, la secretaria de Educación Pública en el Estado de Puebla, la maestra Patricia Vázquez, utilizó durante una rueda de prensa una palabra que a muchos desconcertó. Hablaba ella de ser cómplices, invitaba a los copartícipes de la educación, a los líderes sindicales, entre otros, a ser cómplices de la educación precisamente para resolver este problema que ya está prolongando un poquito, que tiene que ver con el regreso en muchas escuelas porque están algo dañadas. Entonces ella hablaba de eso, sean cómplices en este proceso, trabajemos juntos. Bueno, pues se lo tomaron a mal muchos y desde luego no faltó quien en algún medio hasta la criticó pensando o acusándola de que estaba invitando indirectamente a lo ilegal, a la ilegalidad, ser cómplices como si fuese un delito. Pero cuidado, cuidado porque la palabra está perfectamente empleada. La palabra cómplice no tiene nada que ver con nada ilegal, en absoluto. Ante todo, la palabra cómplice significa ser solidario, ser compañero. Y ya como una segunda opción, habla de cosas ilegales. Es un uso que se le ha dado, podríamos decir un significado de uso. Es como ser compañero. Usted puede ser compañero de una buena persona o de un delincuente. El ser compañero implica bueno y malo. Todo depende cómo use ese compañerismo o esa solidaridad. Si se junta con delincuentes, pues obviamente será algo malo, algo ilegal. Así que puede usted ser cómplice de gente buena y hacer juntos cosas positivas. En este caso, es lo que ella proponía, nada que ver con algo ilegal, así que antes de acusar, pues hay que tener un poquito de cuidado en el verdadero significado de las palabras, en ese concepto que el gran escritor Mark Twain planteaba como la parte de una palabra certera que nos enseña mucho, no nos deja lugar a dudas y es contundente. Bueno, hasta ahí el comentario. Y hablando precisamente de contundencia, llama mucho la atención que sobre todo en el sector público se utilicen de pronto expresiones equivocadas, erróneas en el manejo del idioma. He sostenido aquí y en muchas otras ocasiones, cuando he tenido oportunidad de platicar de este tema del idioma, que a los alumnos en una escuela los reprueban, les quitan calificación porque no conjugan bien un verbo, porque usan bien mal una expresión. Pero a un servidor público, a alguien encargado de algún programa, no lo critican. Ustedes pueden escuchar todavía en este momento en la radio o por televisión hablar del Festival Internacional Cervantino, pero sin ningún asomo de vergüenza, el locutor que grabó el texto publicitario dice: están invitados al 45 Festival Internacional Cervantino. Aquí ya dijimos en otra ocasión, fue motivo de una trivia, que es incorrecto usar un número cardinal como si fuese ordinal. No es correcto decir el 45 Festival Internacional Cervantino, sino hay que pasar ese número al final. Eso propone la academia, es decir, el Festival Internacional Cervantino número 45, eso sería lo correcto. Todavía habría que ser más exigente y decir el 45º Festival Internacional Cervantino. Es la forma correcta, es el número ordinal. Así que, por favor, todos aquellos que tienen que ver con asuntos oficiales, que sean más cuidadosos, cobran muy bien, como para que no tengan ese cuidado de manejar el idioma correctamente. Y yo, ahora sí, como se dice, contrario sensu, es decir, al contrario, también escuché por ahí un anuncio de una feria que está organizando la Universidad Autónoma Metropolitana en México, en el Zócalo, y correctamente dice el spot, la 17ª Feria Internacional del Libro, 17ª Feria Internacional, así dice el anuncio, no dice la Feria Internacional 17 o la 17 Feria Internacional, que es peor, dice correctamente la 17ª Feria Internacional del Libro. Que bueno, ¿no? Tenía que ser una universidad como la Metropolitana, faltaba más que no lo supiesen usar bien. Bueno, y ya para terminar este bloque, antes de pasar al espacio publicitario y volver con el otro segmento, les hago un comentario también, volviendo al tema central de Mark Twain y de las palabras certeras. Hace unos días se suscitó
en la Procuraduría, o llamada Fiscalía General del Estado, un incidente en donde se extravió un dinero y se extraviaron algunos bienes materiales y no se sabe cómo manejar ese delito. De pronto dijeron que era un robo y de pronto decían que era un hurto. Bueno, técnicamente es un hurto porque no se dieron cuenta quién fue el que se llevó ni el dinero ni los bienes materiales. Recuerden que para hacer robo debe ser a ojos del dueño, del poseedor del bien, y además debe mediar algo de violencia porque nadie da su bien por voluntad. Imagínese usted que le dijeran, ¿me das tu celular, por favor? Sí, cómo no, aquí está su celular. Nadie hace eso. ¿Por qué te lo he de dar? Y eso genera violencia, se llama robo. Así que, señores también de la Fiscalía, a las cosas por su nombre, como no se dieron cuenta, eso fue un hurto. Y pues francamente es algo vergonzoso, no se dieron cuenta de quién se llevó las cosas. Precisión en el idioma, por favor, para que nos entendamos mejor. Vamos a nuestra primera pausa, regresamos con más disparates, con la trivia y con cosas interesantes como siempre. Como institución tenemos la responsabilidad de difundir todas estas medidas precautorias, de poder tener previsto lo que se realizaría en el caso de contingencias y cuáles son las acciones ideales para poder prevenir estas eventualidades. Así es que, sin duda, tenemos la certeza de que estamos contando con una capacitación adecuada, con una información y con los instrumentos necesarios para que se cumplan los propósitos de este tipo de simulacros. Señor gobernador, todo nuestro reconocimiento desde el gobierno federal al trabajo que están realizando aquí en Puebla, una de las entidades que desafortunadamente más daños sufrió, pero que le reconocemos el trabajo siempre desde el primer minuto en los lugares donde se requería, con un gran orden y en una gran coordinación con el gobierno federal, que reconocemos y que agradecemos. De verdad, felicidades. En un momento pónganse a trabajar, salúdenlos por favor a sus papás, a sus mamás, a su familia. Contento de regresar. Que todos los recursos que se requieren para la reconstrucción total de las escuelas en Puebla está cubierto. No solo fueron daños en escuelas, fueron daños en iglesias, fueron daños en viviendas, fueron daños en hospitales y clínicas. Sin embargo, muy rápido nos estamos recuperando. Yo le pido a todos ustedes esa confianza de que el gobierno federal está trabajando de la mano del gobierno del estado y a la vez nosotros con los presidentes municipales. ¿Qué tal? Estamos de vuelta. Ya hay llamadas, ya hay respuestas a la trivia que propusimos. Agradezco a Luz Delgado, a Henry Sánchez, quienes ya nos dan respuesta. Y también la pregunta de Rodríguez Ketsi, así firma, pero no le entiendo a su pregunta, ojalá que nos la haga de nuevo. Dice nada más qué película es. Quizás se refería a la novela que cité, novela, no dije película, novela. Las aventuras de Tom Sawyer de Mark Twain. Por supuesto hay versiones cinematográficas a pasto, hay muchas, hasta caricaturas, pero ojalá que nos hiciera nuevamente la pregunta Rodríguez Ketsi, o a lo mejor se refería a esa novela. Se llama así, Las aventuras de Tom Sawyer, y hay que leerla, es excelente. Bueno, vamos con la otra parte, la primera parte de este segmento. Ustedes saben que cada programa les platico un poco acerca de mi libro, este libro que les recomiendo muchísimo, Disparatario, el 1, porque recuerden que hay 4, 1, 2, 3 y el 5,
que un día les he de presentar, trata de verbos difíciles, pero muy usados, y que lo pueden encontrar en las librerías de Editorial Trillas. Bueno, las dos palabras de hoy que quiero comentar son, en primer lugar, una especie de frase que nos da muchos problemas. Me refiero a la expresión asimismo. Asimismo tiene por lo menos 3 versiones. La pueden emplear como una sola palabra y se pronuncia asimismo, asimismo, así como si pasaran el acento al final de la palabra como palabra grave. ¿Saben qué significa asimismo? Significa también. Por ejemplo, leí un libro de Mark Twain, asimismo leí un libro de Oscar Wilde, es decir, también leí un libro de Oscar Wilde. Es una sola palabra y equivale a también o además. La otra forma es separando las dos palabras, así por un lado y mismo por el otro, así además con tilde. Quiere decir esta expresión del mismo modo, igual. Esto es, si alguien se cae de una silla, usted puede decir, así mismo se cayó mi tío. Es decir, igual que el que se cayó de la silla, va separado, no tiene nada que ver con también. Y finalmente, cuando separan ustedes las 3 palabras, la preposición a, luego la afirmación sí, que en este caso es un pronombre con tilde, y mismo. Bueno, esa expresión en 3 palabras se refleja en la persona. Muy común cuando decimos, me pegué a mí mismo, separado igual, él se pegó a sí mismo. O como un tramposo que por ahí en una rifa cuando sacan los papelitos se da el premio a sí mismo. Son 3 palabras, así que cuidado con esta expresión. A sí mismo en una sola con un acento grave, a sí mismo equivale a también. A sí mismo, haciendo la separación del mismo modo, igual, y finalmente en 3 palabras, a sí mismo con el pronombre, quiere decir a él mismo. Esta es una expresión. Y la otra, muy interesante por cierto, esta porque la manejan mucho los políticos, la palabra atacar, el verbo atacar. Tengan cuidado, el uso del verbo atacar correctamente es de carácter médico. Los médicos, cuando van a tratar una enfermedad, dicen vamos a atacar por todos los frentes. Es decir, tomando en cuenta que los microorganismos que tiene un cuerpo son nocivos, son como los malos de la película, el médico lo que hace es atacarlos con antibióticos, con medicamentos. Eso es correcto. Se vale ahí. Pero ¿qué tiene que ver cuando algún político, algún gobernante dice vamos a atacar la construcción de un puente? Ya anunciaron que van a hacer un puente, entonces de pronto vamos a atacar la construcción. Oigan, no la ataquen, solitas se caen luego. Lo correcto es decir, vamos a emprender la construcción de un puente. So, no confundir el valor médico contra algo nocivo a un valor contra algo positivo. No pueden estar ustedes atacando a un puente o un puente. Van a emprender la construcción del mismo. A propósito de ello, en la viñeta que viene aquí en este libro y que a partir del otro programa les vamos a mostrar también en su pantalla, están platicando los 2 personajes que llevan el hilo conductor de estas viñetas, Babalito, que es el personaje central, y su amigo Fallín, y está Babalito con una serie de hojas y está golpeando ahí. Es un examen, y entonces le pregunta a su amigo, ¿qué estás haciendo? Estoy atacando mi examen. A causa de que oyen que van a atacar la construcción del puente, pues también él está atacando el examen, en vez de emprender la resolución del examen. Hay que tener cuidado, estimados amigos, con estas palabras, volviendo al asunto de Mark Twain. Y bueno, 2 palabras complementarias que tienen que ver con este asunto que estamos comentando. Como ustedes saben, está ahorita de moda el asunto del sismo todavía y otros temas que tienen que ver con el nombramiento de un fiscal general de la nación. Les platico ahorita de qué se trata. En el caso del sismo, en una emisión pasada les comentaba que el verbo alentar en español significa dar aliento, motivar. No tiene nada que ver con retrasar algo. Nos da mucho problema ese verbo. Oigan este ejemplo que escuché. Solo después de revisar los expedientes de los dictámenes se autoriza abrir la escuela. Eso ha alentado el proceso. No, lo que dicen ahí es que eso ha motivado el proceso, le ha dado fuerza.
Y quieren decir todo lo contrario, eso ha retrasado el proceso, pero está equivocado el verbo. Les platiqué que hay dos verbos que la academia registra, uno es enlentecer y el otro es lentificar. Ni modo, son dos verbos difíciles, hay que decirlo así, aquí debieron escribir eso ha lentificado el proceso o eso ha enlentecido el proceso. Si no lo saben emplear, pues digan mejor eso ha retrasado el proceso o eso lo ha hecho lento, que es una perífrasis verbal recomendable cuando no sabemos utilizar la palabra correctamente. Y me hicieron una pregunta curiosa también, la expresión con estricto apego a la ley o en estricto apego a la ley, ¿cuál es la forma más correcta? Las dos son válidas, nada más que una con estricto apego a la ley implica compañía, siempre la preposición con implica compañía, de manera que yo me adhiero a la ley y con estricto apego a ella, estoy pegado a esa ley, pero también si se dice en estricto apego a la ley, estoy diciendo dentro del ámbito de la ley, son válidas. Es una sutileza, pero francamente les recomiendo más con estricto apego a la ley, porque eso implica que ustedes son compañeros de esa ley. Es increíble, pero se les van las palabras a los más destacados políticos. Hace poco también, a propósito de este proceso de los candidatos independientes que ya están registrando como aspirantes a la presidencia de la República, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, utilizó erróneamente un verbo, el verbo insistir en una expresión perifrástica que es vuelvo a insistir. Estaba dando una explicación y no le entendían, entonces vuelvo a insistir. Cuidado, estimados amigos, porque los verbos de repetición, como insistir, no deben llevar el verbo volver o el verbo repetir. Nunca digan vuelvo a repetir, basta decir repito. Ahora bien, si van a repetir ya por 15 veces, digan repito por 15ª vez. Y si ya son 1000 veces, pues nada más digan repito por n veces, de plano. Pero no, o por enésima vez, que es un adjetivo derivado de la n, que es un número vago, indeterminado, entonces por enésima vez, pero no digan vuelvo a repetir, porque es muy vago, ni siquiera se sabe qué vez está repitiendo, igual que vuelvo a insistir. Basta decir insisto, y eso significa que ya está diciéndolo otra vez, y si quiere precisar, insisto por tercera vez, y si no me entienden, insisto por cuarta vez y por quinta y por las que quiera, pero por favor, señor Lorenzo Córdoba y todos los que se identifican con él, no lo imiten porque es un disparate manejar así el tema. Y bueno, les platicaba del fiscal general de la Nación, el ex procurador Raúl Cervantes, quien renunció ayer, me parece, y por ahí alguien, el coordinador de los senadores del PAN, les doy el nombre, Fernando Herrera, dijo tan campante lo siguiente, debido a las intenciones que virtió Raúl Cervantes, por eso renunció, dando a entender que lo corrieron, ¿no? Que le pidieron la renuncia, que no renunció. Dice, eso se debe a las intenciones que virtió. ¿Se acuerdan que quería ser fiscal? Hizo todo lo que pudo para hacerlo y no llegó. Pero es erróneo este verbo. El verbo es verter, verter. No existe el verbo vertir. Así que cuando usted pasa un líquido de un vaso a otro vaso, está vertiendo el líquido, no virtiéndolo. Muchos se dejan ir con el modelo de convertir. Ahí sí es un verbo irregular. Esto se convirtió, como Jesús cuando convirtió el agua en vino. Ahí no es convirtió, porque es verter. Entonces una cosa es verter, vaciar, y otra cosa es convertir. Entonces, este modelo se toma como analogía, pero está equivocada. Y este señor del PAN, bueno, pues que se tome un curso de gramática, que compre el disparatario, o que se compre cualquier libro y que aprenda a usar los verbos correctamente, pero no es virtió. Causa de eso, renunció o lo renunciaron. No, es por las opiniones o las intenciones que vertió. Hace algunos años me invitaron a participar en un encuentro para hablar de ética periodística. Y me acuerdo mucho de que un destacado periodista nacional, Rafael Cardona, me escuchó hablar a mí que en el periodismo se debía de cuidar mucho el idioma. Y me dio mucho gusto cuando en su intervención dijo, estoy de acuerdo con, me dijo el maestro Miguel Campos, estoy de acuerdo con el maestro Miguel Campos, lo que hace falta en el periodismo no es un código de ética, sino un código de gramática. Y sí es cierto, de verdad pienso que sí, porque causa de no usar bien el idioma,
cometemos muchísimas faltas a la ética. Justamente cuando usted dice cosas como esto de que virtió en vez de vertió, o cuando un político dice conminamos a los ciudadanos a votar, es erróneo porque conminar significa amenazar con un castigo. Y lo que quieren decir es invitamos a los ciudadanos, los exhortamos. El único que puede conminar es el papá a sus hijos, y eso ya ni le hacen caso a veces los hijos. O un jefe, el patrón, a sus empleados. Ahí sí, porque les está pagando un sueldo y les puede decir legítimamente, los conmino, señores, a llegar temprano porque les voy a bajar el sueldo. Ahí sí media una amenaza como castigo, pero no los políticos. De manera que ahí hay fallas éticas debido a fallas en el conocimiento del uso de las palabras, la ética, en vez de la ética, un código de gramática. Estoy de acuerdo con Rafael Cardona. Bueno, pues el tiempo se nos está terminando y vamos a dar la respuesta correcta a este verbo. ¿Se acuerdan hace poco que criticaron mucho al secretario de Educación Pública porque dijo leer, no dijo leer? Bueno, estos verbos de doble vocal cuestan mucho trabajo, o de vocales fuertes, abiertas. La A, la I y la O son vocales fuertes y nunca permiten que haya diptongo. El verbo caer es un verbo que tiene dos sílabas, caer, no es caer, sino caer. Cuando se conjuga correctamente cae como palabra grave y no es diptongo, no puede haber diptongo entre vocales fuertes, de manera que la respuesta correcta en la trivia que les planteamos hoy es cae, no cae, eso lo hacen en Argentina, allí dicen cae, trae, pero acá decimos cae como palabra grave sin diptongo, no existe diptongo. Y así nos contestaron precisamente Luis Delgado y Henry Sánchez. Muchas gracias por participar, acertaron, los felicitamos. Y por supuesto, pues les pido de la manera más atenta que no usen tan exageradamente cae. Está bien que entre cuates digan me cae que sí, pero si puede mejor digan me cae que sí, digo, se oye mejor y se les va a quedar, y cuando lo usen en un ambiente donde les exijan más pulcritud en la comunicación, van a quedar bien, porque si no podemos incurrir en fallas. Imagínense aquí en este programa que de pronto se me escapara un me cae que sí, nos vemos el próximo jueves, ¿no, verdad? Me cae que sí, digo ya para usar este léxico así un poquito cordial y coloquial. Bueno amigos, pues un placer, fue un placer estar con ustedes en esta quinta emisión. Los espero el próximo jueves con nuevos temas, siempre interesantes y siempre invitándolos a que participen. Pásenla bien, mañana miércoles hoy, y nos volvemos a ver, que conste que no es verbo de repetición ver, dije correctamente, nos volvemos a ver el próximo jueves. Hasta entonces y muchas gracias.